Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar acerca de los viajes astrales. Bueno, espero que os guste. Es un poquito largo, dura unos 25 minutos, pero creo que merece la pena. Sin darte cuenta, el tiempo se te pasa enseguida, cuando te parece algo interesante. A mí siempre me ha fascinado el tema de la filosofía oriental, los viajes astrales, el aura, la meditación, las dimensiones. Y bueno, en este vídeo pues toca el tema de los viajes astrales. Espero que os guste. Gracias. Lo que llamamos el cordón de plata conecta el cuerpo físico con el cuerpo astral, pues la nube es en realidad el cuerpo astral. Poco a poco ese cordón se adelgaza, hasta que al final se debilita, se rompe y desaparece. Solo entonces el cuerpo está realmente muerto. Solo entonces la persona real ha pasado a otra vida, a otra etapa de la evolución. Una vez que esa figura nebulosa ha desaparecido, ya no tiene importancia lo que le sucede en la envoltura carnal. Puede ser cremada o enterrada, es lo mismo, una que otra cosa. Tal vez sea oportuno hacer aquí una breve digresión para exponer lo que se puede interpretar como una advertencia, porque son muchas las personas a las que se les hace difícil creer que los recién muertos siguen viviendo. Cuando una persona ha muerto no se la debe tocar durante 2 o 3 días, si es posible. Es ciertamente perjudicial tomar el cadáver, encerrarlo en un ataúd y llevarlo a una funeraria para que una cantidad de personas bien intencionadas vayan a rendirle toda clase de homenajes que la mayoría de las veces no son sinceros. Hasta que el cordón de plata queda cortado y la copa de oro se rompe, la forma astral flotante puede captar los pensamientos de los que hacen comentarios sobre el muerto. Además, si se crema el cadáver antes que transcurran 3 días, se causa con frecuencia un dolor intenso a la figura astral, y lo que es curioso, ese dolor no se lo causa el fuego, sino un frío intenso. Por consiguiente, si apreciáis a los que se han ido y si queréis hacer con ellos lo que desearíais que hicieran con vosotros, aseguraos siempre que sea posible de que la persona que ha muerto disponga de 3 días para separarse y disociarse por completo del cuerpo físico. Pero hemos llegado a la etapa en que el espíritu o forma astral ha abandonado el cuerpo y ha ido al encuentro de otros espíritus que, por supuesto, son tan sólidos como las personas en la Tierra. Solo podéis ver al llamado espectro como un ser transparente o semitransparente porque vibra mucho más que un ser humano de carne y hueso, pero, y no estoy bromeando, 2 espectros son tan sólidos el uno para el otro como 2 seres humanos corrientes vivos. Es posible que una persona de una dimensión diferente vea a los seres humanos vivos como fantasmas, porque un objeto de 2 dimensiones arroja una sombra de una dimensión. Un objeto de 3 dimensiones arroja una sombra de 2 dimensiones. Y un objeto de 4 dimensiones, otra vez la cuarta dimensión, arroja una sombra de 3 dimensiones. ¿Y cómo podéis saber que vosotros, para una persona de 4 dimensiones, no sois sino una sombra semitransparente? El espíritu ha abandonado el cuerpo y se ha ido. Y si es un espíritu evolucionado, es decir, si conoce la vida después de la muerte, eso le ayuda a ir lo que se llama la sala de los recuerdos, donde se ven todos los acontecimientos de la vida anterior, donde se perciben y evalúan todos los errores. Por supuesto, según algunas religiones es el día del juicio o la sala del juicio, pero según nuestra religión el hombre se juzga a sí mismo y no hay juez más severo que el hombre que se juzga a sí mismo. Por desgracia, sucede con frecuencia que la persona que muere no cree en una vida futura. En ese caso, durante algún tiempo anda a la deriva en la oscuridad, como una neblina negra y densa. Va de un lado a otro sintiéndose cada vez más desdichada, hasta que por fin comprende que, después de todo, se halla en alguna forma de existencia. Entonces puede ayudarla alguna enseñanza anterior, como el haber asistido a una escuela dominical, puede ser cristiano, musulmán o cualquier otra cosa, con tal que tenga alguna instrucción básica, con tal que tenga alguna idea preconcebida de las cosas. Eso puede ayudarla. Si una persona ha sido educada en alguna rama de la fe cristiana, ha podido imaginarse ciertas formas particulares del cielo y de los ángeles y de toda clase de cosas.
Pero si se ha educado en algunas partes del Oriente, se habrá imaginado un cielo diferente en el que todos los placeres de la carne que no podían satisfacer mientras vivía, o más bien mientras hallaba en un cuerpo de carne y hueso, puede ahora satisfacer a su voluntad. En consecuencia, nuestro hombre, que sólo tenía un conocimiento superficial de la religión, pasa un tiempo en un mundo imaginario poblado por formas que él mismo ha creado, por formas de ángeles o de doncellas hermosas, lo que depende de la parte del mundo de que provenga. Así pasa un tiempo indefinido, hasta que por fin comienza a percibir varias falacias, varios errores en el medio ambiente. Descubre, por ejemplo, que los ángeles no tienen alas, o si es un oriental, que algunas de las hermosas doncellas no son tan bellas como él creía. El cristiano puede llegar a la conclusión de que no es un cielo en el que sus habitantes tienen halos de bronce y que no están sentados en una nube tocando arpas y vestidos con sus mejores camisas de dormir. En consecuencia, comienza a dudar de que las formas que se había imaginado, duda de la realidad de los que está viendo. Pero hablemos del otro aspecto del asunto. La persona en cuestión no era un hombre muy bueno, creía en el infierno, creía en toda clase de dolores y aflicciones porque se imaginaba al viejo Satán punzándole en varias partes vitales. Se imaginaba el fuego, el azufre y todos esos ingredientes que serían más útiles en un laboratorio farmacéutico. Comienza a dudar de cuál es el propósito de todo ese dolor, de cómo le pueden punzar tan concienzudamente cuando no tiene sangre, de cómo le pueden romper los huesos cada pocos minutos. Poco a poco las dudas se confirman. Poco a poco su mente espiritual se hace accesible a los que se podría llamar auxiliadores sociales del mundo de los espíritus. Por fin, cuando es capaz de recibir ayuda, lo toman por su cuenta, disipan toda la utilería teatral que la imaginación del hombre ha creado y le hacen ver la realidad, le hacen ver que el otro lado de la muerte es un lugar mucho mejor que este lado, el lado de la tierra. Divaguemos una vez más. Esto se está convirtiendo en un hábito, pero divaguemos. Imaginemos a un hombre que se halla en una estación radiotransmisora frente a un micrófono. Pronuncia un sonido particular, A, por ejemplo. Pues bien, ese A sale de él, entra en el micrófono como una vibración, se transforma en una corriente eléctrica y viaja por un camino muy tortuoso. Finalmente, pasa por muchos aparatos y se convierte en una versión del A de una frecuencia mucho mayor. Del mismo modo que un cuerpo en la Tierra es la vibración baja de una voz, al espíritu o alma o superyo o Atman, o como queráis llamarlo, se lo puede representar como análogo a la radiofrecuencia de la A. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Es una idea un tanto difícil de explicar sin emplear los términos sánscritos o profundizar en la filosofía budista, pero no tenemos que hacer nada de eso todavía. Tratemos de las cosas reales en términos reales. La muerte es algo muy real, pues todos pasamos por ella una vez tras otra, hasta que por fin nos liberamos de los dolores y tribulaciones del nacimiento y la muerte. Pero recordad que inclusive cuando pasamos a planos superiores y a formas de existencia diferentes, tendremos que bregar con el nacimiento y la muerte. Pero cuanto más ascendamos, tanto más indoloras y agradables serán esas etapas de nuestra existencia. Pero volvamos al pobre hombre al que dejamos en el mundo de los espíritus, porque probablemente se ha cansado de esperarnos. El mundo de los espíritus, o más bien la etapa astral, es una etapa intermedia. Algunas religiones la relacionan con el paraíso. En el plano terrenal hay paraíso y finalmente cielo, con tal que la víctima no haya sido enviada antes al infierno. Nuestro hombre está en el mundo de los espíritus para contemplar lo que ha hecho de su vida. ¿Dejó sin hacer cosas que debía haber hecho o hizo cosas que no debía haber hecho? Si es un ser humano normal, la respuesta es afirmativa en ambos casos. Por consiguiente, entra en la sala de los recuerdos para ver qué hizo en las vidas anteriores, como no aprendió cosas que debía haber aprendido. Y cuando ve sus culpas y también sus buenas acciones, discute con guías especiales, los que, dicho sea de paso, no son indios pieles rojas ni chinos ancianos con largas barbas, sino guías muy especiales. Los que, dicho sea de paso, etcétera, etcétera,
Personas que conocen los problemas a los que él tiene que hacer frente, que saben lo que le ha sucedido y cómo actuaron ellos en circunstancias análogas. Están un poco más desarrollados, un poco más instruidos y saben lo que ese hombre tiene que aprender, del mismo modo que un consejero profesional le dice a un estudiante cómo puede obtener cierta idoneidad para desempeñar un cargo determinado. Después de esas entrevistas, las condiciones y las circunstancias se disponen de modo que la persona puede volver a la tierra, en el cuerpo de un niño que puede ser varón o hembra. Quizás os desconcierte a algunos de vosotros, pero las personas pueden volver a esta tierra como hombres o como mujeres, según lo que sea más conveniente para la clase de elección que tienen que aprender. El hecho de que seáis ahora un hombre muy masculino o una mujer muy femenina no significa que seréis lo mismo en la vida siguiente, pues tal vez necesitéis un cambio de actitud, tal vez necesitéis ver lo que la otra persona ha tenido que sufrir. Después que una persona ha nacido una vez tras otra, llega a un estado en el que ya no tiene que volver a vivir en esta tierra, pero la persona que vive su última vida en la tierra pasa, casi sin excepción, por momentos difíciles, momentos de aflicción, sufrimiento, pobreza y desavenencia. Quizás se encuentre a un periodista que no simpatice con ella y en consecuencia tenga que soportar la mala voluntad de la prensa. De todos modos, la aflicción, la pobreza, la mala voluntad y todos esos sufrimientos son, podría decirse, el fermento que hace que una persona llegue a ser un buen espíritu en vez de un ser humano indiferente. A una persona que vive su última vida en la tierra se la tiene con frecuencia en la tierra como uno de los seres más desdichados en vez de considerársela como una de las más afortunadas, puesto que vive aquí su última vida. Todas sus penalidades consisten en que tiene que arreglar sus cosas, prepararse para ir a otro plano de la existencia, pagar sus deudas, etc. Como no podrán hacer eso en la otra vida, tienen que hacerlo en esta. En la mayoría de los casos, esas personas cuando mueren, si piensan en ello, se alegran de haber obrado así. Cuando vuelven al mundo de los espíritus gozan de un buen descanso, pues lo han merecido ciertamente, de un descanso en el que pueden dormir durante muchos años, es decir, muchos años según el tiempo de la tierra. Se rehabilitan, se vigorizan, se reacondicionan, por decirlo así, y pueden reanudar su camino hacia arriba, siempre hacia arriba. ¿Quién en una vida ha sido un gran profeta que ha aprendido todo lo que hay que saber o cree que lo ha aprendido? Pasa a otra etapa de la evolución en la que existen toda clase de facultades diferentes, toda clase de aptitudes distintas que tiene que dominar. Es como un muchacho que consigue una bicicleta, aprende a manejarla y cuando logra mantenerse en ella más o menos bien sin caerse, la cambia por una motocicleta. Esta es un poco más complicada porque tiene que manejar otros mecanismos de mando. De la motocicleta pasa al automóvil, del automóvil al avión, del avión corriente a un helicóptero, todavía más difícil de manejar. Constantemente está aprendiendo cosas cada vez más difíciles. Cuando dormimos, todos nosotros, seamos más exactos y digamos el 90% de nosotros, hacemos viajes astrales. Vamos al mundo de los espíritus, al mundo astral. Como dijo Cristo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones y yo os prepararé el camino. En el mundo de los espíritus hay muchos planos de existencia, muchas mansiones. El más próximo al plano de la tierra es el plano astral, y más allá se halla el que podemos llamar mundo de los espíritus. Las personas que han muerto para la tierra van al mundo de los espíritus, pero si lo desean pueden descender al mundo astral para ver a los que están a punto de terminar su día en la tierra. Esto se parece a visitar a los presos en una cárcel, pero puede ser una idea consoladora para vosotros, porque cuando estáis en el mundo de los espíritus podéis desear a veces comunicaros con aquellos con los que estabais asociados en la tierra. Cuando pasáis a un plano superior, os alegrará todavía más comprobar que cuando os halláis en el mundo de los espíritus, no en el astral, solo podéis encontraros con los que son compatibles con vosotros, y no con los que aborrecéis o con los que os aborrecen. A vuestro alrededor hay personas que se sientan atraídas por vosotros.
Solo podéis encontraros con aquellos por los que sentís simpatía, bondad, consideración o amor. En el plano astral os encontráis con frecuencia con personas por las que no sentís una simpatía particular. Podéis aborrecer intensamente a una persona en la Tierra y luego, cuando ambos abandonáis vuestros cuerpos por la noche para ir al plano astral, tal vez os encontráis y discutís en el lenguaje astral, o en español, inglés, alemán o cualquier otro idioma, y decidís que debéis tratar de poner término a vuestras diferencias porque la fricción ha durado ya demasiado tiempo. Así, vosotros y vuestro adversario discutís en el plano astral y decidís que podéis resolver vuestras discrepancias. En el plano astral también examináis con frecuencia lo que vais a hacer en el mundo físico de la Tierra. En ese plano astral podéis encontraros con la tía Fanny que vive en Adelaida, o en algún otro lugar parecido y que os dice: «Oh, María, Matilde», o cualquier otro nombre, te escribí una carta hace tanto tiempo y la recibirás mañana cuando vuelvas a tu cuerpo terrestre. Y cuando os despertáis, por la mañana, tenéis una vaga idea de la tía Fanny y con cierta indiferencia vigiláis la llegada del cartero y no os sorprende demasiado recibir una carta de la tía Fanny, de Adelaida, o de la persona cualquiera que sea en la que habéis estado pensando. Además, cuando uno se halla en el mundo astral, puede conocer a alguien del mundo de los espíritus que sabe algo que le interesa. Esa persona le dice: «Ahora que has hecho todo lo que puedes hacer en la Tierra, te va a atropellar un ómnibus la próxima semana o la semana siguiente, por lo que convendría que arregles tus asuntos, pues estás a punto de terminar tu tarea en esta vida». El hombre se siente muy feliz mientras se halla en el plano astral, pensando que su vida terrenal está a punto de terminar, pero cuando vuelve a la Tierra se siente un poco triste y aprensivo, y le dice a su esposa, si la tiene, que ha sufrido una pesadilla espantosa en la que ha visto que ella se va a quedar pronto viuda. La esposa, por supuesto, oculta su placer y cuando él va a la oficina o a la tienda, se apresura a registrar la caja fuerte para ver si la póliza de seguro está en regla, con todas las primas pagadas. Otra manera como una persona más evolucionada puede conocer el futuro es la siguiente. Puede viajar más allá del plano astral hasta el que, a falta de una denominación mejor, podemos llamar el mundo de los espíritus primarios. Allí puede consultar el registro ascásico y el registro de probabilidades, porque no es difícil ver cuáles son las probabilidades de una persona o de una nación. No siempre se puede decir con exactitud lo que le va a suceder a un individuo en un minuto o una hora determinados, pero con más seguridad se puede decir lo que le va a suceder a un país o al mundo. En este capítulo particular hemos tratado de la muerte y ahora podéis alegraros por ello como los niños cuando termina el curso escolar. Pero consideremos brevemente cómo hay que prepararse para la muerte, pues así como uno se prepara para la boda, le puede ir mucho mejor si sabe lo que le espera después de muerto. En el Tíbet hay varios libros dedicados a esas cosas. El libro de los muertos tibetano es una de las principales obras clásicas de la parte oriental del mundo que dice detalladamente todo lo que le puede acontecer a un alma cuando abandona el cuerpo y emprende el viaje a la vida siguiente. En el Tíbet, un lama clarividente con una preparación especial se sienta junto a un moribundo y por medio de la telepatía se mantiene en comunicación con él, de modo que inclusive, después de que el cuerpo astral ha dejado el cuerpo físico, puede continuar la conversación. Permítaseme que afirme de la manera más terminante que digan lo que dijeren los occidentales escépticos. Los orientales saben que es posible recibir mensajes de los llamados muertos. Todo se ha dicho detalladamente con exactitud lo que sucede y con exactitud lo que se siente. También los egipcios tienen un libro de los muertos, pero en esa época los sacerdotes querían retener todo el poder posible para su uso exclusivo y en consecuencia hacían muchas ceremonias simbólicas relacionadas con los dioses Horus y Osiris y pesaban el alma en contraste con una pluma. Este es un cuento muy lindo, pero no está de acuerdo con los hechos reales, excepto que los egipcios, a los que se enseñaban esas cosas, iban a la muerte con la mente abarrotada por ideas preconcebidas y veían realmente al dios Osiris, la cámara del juicio y otras cosas extrañas, como el alma que flotaba como un ave, el dios gato Bubastis y otros dioses semejantes. Pero recordad que esto no es más que un lindo espectáculo que hay que destruir antes que se pueda pasar a la realidad. Es como vivir en un mundo de Walt Disney en vez de hacerlo en el verdadero.
Muchas personas tienen ideas preconcebidas fomentadas tal vez por alguna creencia particular o por la falta de toda creencia, y no saben lo que pueden esperar cuando mueren y en consecuencia incurren en fantasías creadas por ellas mismas, o lo que es todavía peor, se sumen en la oscuridad por falta de comprensión. Os pediré que consideréis esto con imparcialidad, ya seáis creyentes o incrédulos. Basta con que seáis imparciales y penséis en lo que voy a deciros, pues os será útil más tarde. Dedicad 1 o 2 horas a la meditación. Del tema de la muerte, preparaos para aceptar la idea de que cuando os llegue el momento de abandonar esta tierra, vais a salir sin dolor de este terrible cuerpo de arcilla que se enfría y se siente incómodo, y luego vais a condensaros en una nube sobre el cuerpo recostado. Algo muy interesante del plano astral es que se puede ver el registro ascásico. Si uno es de los pocos afortunados que cuenta con lo que se podría llamar un permiso especial, me apresuro a decir que muchas de las personas que pretenden ir al plano astral y consultar el registro ascásico son impostores y en realidad estafadores. Reciben vuestro dinero generalmente alrededor de unos $50, pero son completamente incapaces de hacer lo que afirman. Por consiguiente, si alguien os dice que va a ir al plano astral para traeros vuestro registro ascásico por $50, no le entreguéis vuestros $50. Resulta afortunado que nadie puede ver el registro ascásico, pues pensad en el arma terrible que sería en manos de chantajistas y criminales. El empleo indiscriminado del registro ascásico causaría un daño incalculable. Por eso, solamente los que tienen una intención pura pueden llegar a verlo. ¿Qué es ese registro ascásico? Es como una película cinematográfica, por ejemplo. En la pantalla se desarrolla una gran epopeya y si sabéis hacerlo, podéis obtener una parte determinada de la película y verla a vuestra voluntad. Casi del mismo modo, todo lo que ha sucedido en el pasado está registrado. Ahora, supongamos que algo que solo es posible en el mundo astral es posible también en el mundo físico y que podemos viajar instantáneamente a un planeta muy lejano que se halla a miles de años luz de distancia. Y supongamos que poseemos un instrumento que nos permite ver lo que está sucediendo en la Tierra. Por supuesto, no veremos la Tierra tal como es ahora, sino como era hace años, porque la luz viaja a una gran velocidad y todo lo que vemos es posterior a lo que ha sucedido. La velocidad de la luz es relativamente muy grande. Consideremos ahora el sonido. ¿Veis a aquel hombre que se halla a media milla de distancia? Tiene un hacha en la mano y está cortando madera con gran energía. Veis que el hacha golpea a la madera y luego, bastante tiempo después, oís el sonido. Suponed que poseéis la facultad de ir instantáneamente al espacio. Deteneos en cualquier momento particular y ver claramente lo que sucede en la Tierra. Si os alejáis unos pocos años luz veréis, ¿qué diremos? Podréis ver a Napoleón en marcha hacia Moscú o al general Eisenhower jugando al golf, pero si vais un poco más lejos veréis gran parte de este país, los Estados Unidos, cubierto con bosques, chozas e indios, y tal vez aquí y allá unos pocos de los famosos carromatos. Y para finalizar, si hacéis un viaje astral conscientemente, nunca habléis de él, porque constituye un gran privilegio poder hacerlo, y solo se lo menciona cuando se trata de ayudar a otros. Por consiguiente, si creéis que el viaje astral puede ser una especie de viaje de turismo o entreteneros más que vuestro programa de televisión, será mejor que no penséis en él, pues si pensáis así no es para vosotros. Una tercera prohibición se impone a los que desean hacer el viaje astral para poder manejar los asuntos ajenos. Son muchas las personas que se sienten benefactoras y desean recorrer el mundo en el plano astral para arreglar bien las cosas, sin saber probablemente por qué están desarregladas. Está muy mal, ciertamente obligar a una persona a recibir ayuda. Después de todo, la persona interesada es la que mejor conoce sus propios asuntos, y si alguien vaga por el plano astral y trata de fisgar y espiar y luego le dice a la víctima que debe hacer esto o aquello, se toma una libertad injustificable. Podéis preguntaros qué se puede hacer con el viaje astral si existen tantas limitaciones. Pues bien, he aquí lo que se puede hacer. Podéis visitar cualquiera de las grandes bibliotecas del mundo. Podéis visitar cualquier parte del mundo. Podéis estudiar
manuscritos antiguos. Podéis, sí, esto es completamente cierto, visitar otros mundos cuando progreséis lo suficiente. Pero si deseáis viajar por el plano astral y lo conseguís, y luego caéis en la tentación y espiáis a alguien en su vida privada, obráis mal y probablemente ya no podréis realizar otro viaje astral. Y aquí nos detenemos porque tenemos mucho material y tenemos mucho que hablar sobre los viajes astrales, la muerte, la meditación, las dimensiones, pero nos detenemos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Hasta luego.